Hoy cocinamos borí monotí. Necesitamos para el borí harina de maíz, harina de trigo o almidón, cebolla, zanahoria, zapallo, orégano, queso paraguay y sal. Procedo a picar la cebolla. En este caso sí voy a saltear. Pongo en la olla estando calentito el aceite, no aún demasiado caliente. Revuelvo, tapo y procedo a picar el resto de las verduras. Yo le voy a agregar zanahoria y zapallo para enriquecer un poquitito nuestro borí monotí. Sigo con el zapallo también en cuadritos. Como ya les había dicho en ocasión de yo para el zapallo no, más vale que no pelen, ¿verdad? Gente que pela, pero es conveniente poner con la cascarita porque la cáscara tiene muchísimos nutrientes. La cebollita ya está transparente. Le voy a poner sal, cantidad necesaria, dependiendo de la cantidad que prepare. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. Ahora le agrego leche. Y dejo que se caliente. Y cuando empiece a hervir, le voy a agregar mis verduritas, la zanahoria y el zapallo. Esta es la harina de maíz que voy a usar para hacer las bolitas del borí. Se darán cuenta que puse harina de trigo, 2 cucharadas de harina de trigo, para que tenga un poco de agarre, ¿verdad? Para que no se me desarmen las bolitas en el caldo. Porque no sería polenta, ¿no? Así mismo, pero también se puede usar almidón para la gente que no tolera la harina de trigo, que tienen, que son celíacas, entonces perfectamente se puede poner almidón en la misma cantidad para esta cantidad de harina de maíz, ¿verdad? Que sería más o menos, no sé, 300 gramos tal vez. Aquí yo ya le voy a poner un poco de orégano seco y parte del queso que voy a usar. Capaz que le ponga todo esto que tenía, pero al caldito después le voy a volver a poner más queso. Y esta leche que está a punto de hervir, con esta leche entonces yo voy a ir humedeciendo mi harina de maíz que ya tiene el queso y el orégano y la sal, que no me tengo que olvidar de también agregarle un poquito acá, porque si no queda desabrido cuando se sienten las bolitas sin sal. Así voy untando, mezclando un poquito así con la cuchara de madera y luego ya voy a proceder a meter la mano, como se dice. Si falta líquido, entonces le ponemos un poquito más hasta que la masa esté perfecta como para formar las bolitas. Aquí falta, entonces voy a proceder a ponerle un poquito más. Yo recuerdo ahora a mí que tu papá, cuando sobraba la sopa paraguaya, pasaban los días y no se comía
Entonces, él era sumamente ingenioso y amaba reciclar las comidas. Él cortaba la sopa paraguaya en cuadritos y hacía el mismo procedimiento que para el borimonotí. Freía la cebolla en un poco de aceite, le ponía leche, queso en la sopa, en el caldo, y luego le agregaba los cuadritos de sopa paraguaya. Y quedaba un caldito pero tan rico y no se desperdiciaba esa sopa. Fíjense, va tomando el punto que quería. Voy a amasar un poquitito para que se integre todo muy bien y pueda ir formando las bolitas. Es un plato que se hace rápido. Yo creo que esto es ideal inclusive para cenar, Arani. Sí, porque mientras vos estás haciendo esto, veo que estás haciendo pan. Aquí encontramos el pan que mamá está haciendo mientras está haciendo ella. Allá está elaborando las cosas. Nosotros acá estamos curioseando su pan, que tiene una pinta increíble. Vamos a tapar de vuelta que no se baje y no me rete. Mientras estaba curioseando el pan, Arami, yo ya empecé a hacer las bolitas, ¿ve? Más o menos de este tamaño. Peixere ya pumocoy de una vez, lleva vea arte. Cancherísima. Bueno, vamos siguiendo haciendo. Ya agregamos la zanahoria y las bolitas de maíz al caldo. Termino de poner el zapallo. Y cuando esté la verdurita tierna, voy a ponerle el queso paraguay. Ya apagué el fuego. Nuestro borí ya está cocinado y las verduritas también. Este es el momento en el que yo le voy a agregar el queso. Mezclo un poquito. Y dejo reposar un momentito antes de servir. Listo nuestro borimonotí o boriquesú, como le quieras llamar. Y ahora voy a proceder a servir. Ahí está. El pan también está listo. A disfrutar. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.